diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me abrigaste, estuve preso y me fuiste a ver, y fue mi Padre que... Cuando se quiere comprender una obra literaria, es sumamente importante para comprenderla tener presente los contextos que dieron origen a esta obra y la finalidad, por lo tanto, que tiene en mente el autor de la obra. Llámese un cuento, una novela, una biografía o una obra literaria como la que encontramos en la Biblia. Los contextos son sumamente importantes tenerlos presentes. Y empezaremos nuestra presentación del Apocalipsis precisamente planteando algunas preguntas y buscando unas respuestas a los contextos histórico, político, brevemente cultural y eventualmente religioso, que es importante porque es una obra de carácter religioso, pero también es una obra eminentemente política. El Apocalipsis es probablemente la obra bíblica más política de todas, y eso lo espero veremos y descubriremos a lo largo de las diferentes sesiones. Entonces se plantea la pregunta, para empezar: ¿cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Y qué sucedía en ese tiempo y en ese lugar? Porque no solamente decir cuándo y dónde, independientemente de las implicaciones. ¿A qué realidad respondía esta obra? Por tanto, también cuál es su propósito, su finalidad. Todo esto está amarrado. Veámoslo brevemente. El Apocalipsis fue escrito en la segunda mitad del primer siglo de nuestra era. ¿Qué pasaba en ese entonces? ¿Dónde se escribió? Se escribió muy probablemente, porque nunca las obras ponen ni la fecha ni los lugares, como hacemos hoy nosotros en las cartas o en las publicaciones, la fecha y lugar, muy probablemente centrada o alrededor de la gran e importantísima ciudad de Éfeso. Éfeso en la actual Turquía, sobre la cual lo veremos a ver algunos rasgos de la misma. Cuando digo la segunda mitad, estoy hablando de la segunda mitad en una ciudad importante del Imperio Romano. El Imperio Romano estaba gobernado por emperadores, como todos sabemos. De estos destacan dos porque tuvieron influencia en la composición de la obra, o la obra reacciona a ciertos comportamientos en estos tiempos: el emperador Nerón y el emperador Domiciano, 30 años más tarde. Dije que fue escrito en Éfeso. Éfeso era la capital de una de las tantas provincias romanas, y una provincia sumamente importante, conocida como la provincia de Asia, que más tarde nosotros en nuestros estudios para distinguir llamamos Asia Menor, en contraste con la Asia Mayor, que queda en el lejano oriente. En el corazón del imperio es donde se encuentra Éfeso y estas ciudades y toda esta situación que vamos a ver y que el Apocalipsis se enfrenta. Tan es así que incluso en el mismo Apocalipsis expresamente, en el primer capítulo, indica que debe escribir 7 cartas a 7 iglesias, todas en Asia, y da nombres: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, etc. Muy concretos, que se puede seguir en un derrotero de un mapa. O sea, estamos ante una obra que responde a un lugar no idílico, no utópico, sino real, a gente muy concreta, en situaciones muy concretas, que dirige esta obra. Veamos brevemente sobre el Imperio Romano unas cuantas pinceladas para entender, porque este es el contexto histórico-político. El imperio en esta época, ya en la segunda mitad del primer siglo, mucho antes, abarcaba toda la Europa actual, parte del cercano oriente y del norte de África. Con un mapa se puede visualizar. Era inmenso. Fue probablemente el imperio más grande en la historia de la humanidad y que duró muchos siglos. Este imperio se dividía, como era tan grande, en provincias. 2 provincias que nos consideran, que son interesantes, es obviamente la provincia de Asia, de la que estamos refiriéndonos ahora, y otra la provincia de Siria. La provincia de Siria es a la que pertenece la Palestina. Las provincias estaban gobernadas por un gobierno local, y eso variaba de provincia en provincia. A la frente estaba un procurador, un procónsul, que era como el gobernante de esa provincia, responsable por la misma, que tenía su consejo de ancianos, y todo el consejo estaba refrentado y sumiso a este gobernador.
Menciono esto porque al principio, en el Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 4, el autor pinta un cuadro precisamente de una especie de gobierno. Un Dios que se senta en un trono, rodeado de ancianos, rodeado de espíritus, todo un consejo que lo rodea a él. ¿De dónde saca esto? Esto es un calco del mundo político que conoce el Imperio Romano. Asia y Siria eran dos provincias romanas importantísimas. El gobernador en estas provincias y todas otras demás tenía por misión cuidar la justicia y los impuestos. Dos cosas importantes. Dos cosas que también están en el trasfondo del Apocalipsis. El autor va a protestar contra la falta de justicia y contra la explotación. Todo un largo capítulo sobre eso, el capítulo 18. El gobernador cuida la justicia porque, no por el amor a la justicia, sino porque le interesa que haya paz y tranquilidad para que se produzca, y cuanto más mejor, porque esos productos son los que se van a llevar a Roma. Entonces el interés no era tan santo que, digamos, explotaban, se imponían, cerraban los caminos, abrían otros. Todas las movidas eran en función de su tarea principal, era asegurar los beneficios económicos para Roma. De ahí la famosa frase, todos los caminos conducen a Roma. El gobernador tenía autoridad suprema, era representante directo del emperador, nombrado por él y por el Senado romano. O sea, era la máxima autoridad. Él solo tenía autoridad sobre la vida o muerte de las personas. Recuerda el caso de Jesús de Nazaret, se lo endosan a Poncio Pilato. No podían hacerlo ellos por su propia cuenta. A la cabeza del imperio está el emperador, soberano, rey de reyes, señor de señores, expresiones que encontramos en el Apocalipsis. Y quiero recalcar que esto es todo importante que lo tengamos presente, porque hay corrientes que leen el Apocalipsis desde una perspectiva netamente religiosa o desde la iglesia, que si el Papa, que si los obispos, que si los curas, y la obra no tiene en mente la religión en primer plano, sino la política. La bestia no va a ser otra que el emperador, o también que se juega con el imperio mismo, el dragón y todo esto. Tiene una connotación ineludiblemente política. El gobernador debe asegurar, y para eso tiene tropas a su mando, las legiones militares, debe asegurar la paz. No tolera manifestaciones, revueltas, ni tampoco asambleas ni reuniones. Eso es súper sensible para ellos. Por eso, por ejemplo, en Palestina, durante la fiesta de la Pascua, las tropas romanas iban a Jerusalén. No estaban ahí acantonadas, estaban acantonadas en Cesarea, muy lejos de ahí. Pero iban a Jerusalén para asegurarse que no haya manifestaciones, revueltas y conatos de revolución. Estaban muy sensibles a eso. Por eso lo acusan a Jesús de revoltoso. Porque eso es justamente lo que ellos son muy sensibles. Pero repito, es muy importante tener presente que esto no era por amor a simplemente la dominación gratuita, ni por amor a la paz. La famosa Pax Romana, la paz de los romanos, es la que no tolera ningún tipo ni siquiera de concentraciones. Los judíos sí tenían por privilegio el derecho de reunirse en asambleas y tener sus sinagogas, pero muchas otras asociaciones no eran permitidas, porque siempre estaban sujetos a que se planifiquen, hay revueltas y a lo largo de la historia las hubo. El cristianismo no va a gozar de eso durante mucho tiempo, solo cuando esté bajo la sombría de los judíos, mientras los romanos crean que los cristianos son judíos, entonces pueden hacer sus reuniones. Pero cuando empiezan a distinguir, ya están prohibidas las reuniones y de ahí tenemos las famosas catacumbas, entre otras cosas. Este es el clima que se estaba respirando y se estaba cocinando, por decirlo así, para el cristianismo, que eventualmente se encontrará ante un imperio que empezará a perseguirlos en el siglo II. Entonces Roma lo que exige es sumisión por un propósito muy materialista, que es sacar provecho al máximo posible de todos los productos y los impuestos, también en moneda, que debían llegar a Roma. Iban a Roma, no se redistribuía. Roma era la gran sede. Roma era como el pastor que esquila todas las ovejas y las deja calatas a todas y se queda con la lana. Bien. Los romanos distinguían, por otro lado, es bueno también saberlo, entre ciudadanos y extranjeros. El caso de Pablo dice que es ciudadano romano. Eso le da ciertos privilegios. Jesús no era ciudadano romano, por eso lo pueden crucificar, pero era ciudadano romano por honor
no lo crucifican, sino lo decapitan. Y en principio se lo llevaban al exilio, ya el extremo era decapitar. Mientras que para los extranjeros, los esclavos y todos los demás, era la pena, la crucifixión generalmente severa. Los esclavos que ya mencioné también juegan un papel importante en aquella sociedad. Es una sociedad que se basa en cierto estatus. El esclavo es lo más bajo de la pirámide social. Pero los esclavos eran muy importantes porque ellos hacían el trabajo sucio para los demás. Pero también había esclavos, y eran muy cotizados, del mundo griego, porque se conocía de que los habían hecho esclavos a través de la guerra, las conquistas o la fuerza bruta. Algunas pues ya nacieron, por supuesto, esclavos. Pero muchos de ellos estaban encargados de la administración de las tierras de sus señores. Por eso la parábola misma de Jesús, que se arriendan algunas libres, pero otras esclavos, que eran de plena confianza. Pues, si se escapaba, hacía cualquier barbaridad, ese esclavo corría por la cabeza y le volaba. Entonces, la administración y también la educación era importante. Muchos de ellos, algunos eran filósofos, griegos, esclavos, a quienes se les encomendaba la educación de los hijos de los señores. Entonces los esclavos eran una parte y una pieza importante en esa sociedad. Y se hablará entonces en el Apocalipsis de estar sellado con un sello, señal de pertenencia. Los 144.000 sellados. Quiere decir que pertenece como hacemos nosotros, nos ponemos los nombres en nuestras propiedades, es decir, esto es mío. La economía es una economía, por lo tanto, no es básicamente un sistema esclavista, sobre todo de grandes latifundios. La mayoría de la gente vivía en el campo y vivía del campo o del comercio, eran las dos grandes cosas, no había fábrica, como conocemos nosotros. Una poca palabra sobre Éfeso. Éfeso es importantísimo para nosotros porque fue uno de los grandes centros de cristianos. Éfeso se asocia con Juan, el evangelista, se asocia con Lucas, se asocia con Pablo y se asocia con la Virgen María. En la tradición, en leyendas, ahí uno cuando va a Éfeso te llevan a la iglesia de la Virgen María. Entonces, está asociado ahí. Pablo estuvo más de 2 años y yo estoy convencido que fue su cuartel general durante mucho tiempo. Lucas escribe muy probablemente su evangelio y Hechos de los Apóstoles en Éfeso. Éfeso era una de las provincias más importantes para los romanos. Estaba al pie del mar, por lo tanto era una ciudad comercial, tenía 2 grandes mercados inmensos, los ágoras, era un punto de cruce de caminos entre el este y el oeste, significa cruce de culturas. Este es el lugar también donde en el Apocalipsis ve toda esta confluencia de dioses, de religiones y de culturas que va a marcar al autor cuando componga su obra. Tiene una inmensa biblioteca, era conocida por su alto grado de cultura, una serie de filósofos provienen de Éfeso y estaba en manos de los romanos desde hacía mucho tiempo. Ahora, dentro de eso también es importante, que lo mencionaremos más detenidamente en el siguiente capítulo, es el templo o los templos. El templo a la diosa Artemisa, mencionada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que una revuelta se arma ahí cuando Pablo está y lo sacan a pedradas y lo va afuera porque malogran su negocio de la venta de estatuillas de la diosa. La diosa Artemisa, a la que se construyó un inmenso templo, de lo que no queda prácticamente nada, considerada como una de las 7 maravillas del mundo, el templo más grande en el oriente en aquella época. Además de ese, habían otros templos al emperador Domiciano, importantísimo porque esto va a tener un papel que jugar cuando se escribe el Apocalipsis, el endiosamiento de los emperadores, sede de procónsul, pero también templos de la diosa Roma, a Julio César, un templo al emperador Augusto. Todo esto, la religión, como veremos, juega un papel importante porque se mezcla con la política. La religión es el soporte y la justificación de la política. Por eso que el Apocalipsis es una obra religiosa, pero profundamente política. Eso hay que tenerlo muy claro. Es como en los países islámicos hoy en día, donde la religión es la que manda la política. Y no al revés, como lo tenemos nosotros. El sacerdote era importante porque era el encargado del templo y tenía un poder absoluto. Y eso también es importante, porque en el Apocalipsis, en el capítulo 14, se hablará de la bestia del otro lado, de la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y está haciendo referencia, estoy convencido, al sacerdote encargado del templo de Artemisa, que tenía un poder impresionante en esa época.
Sobre el culto, como digo, hablaremos más adelante. Asociado al templo no era solamente la cuestión del culto, con todo lo que esto que significa, y veremos, sino también era lugar de refugio para mucha gente. Entonces, era el edificio más importante del templo en una ciudad. Es lo que tenemos cuando hacemos turismo. Los templos griegos están a diestra y siniestra, y había no uno, por lo menos en Éfeso había por lo menos 7 templos distintos. Son los edificios bien situados, y además importante que a veces se pasa de largo, es que los templos se hacían a veces de bancos. Ahí se guardaban las fortunas, estaban bajo la protección de la diosa o del dios del templo, y por supuesto de manera directa del sacerdocio, que era el que cuidaba nuestras fortunas en los bancos. Éfeso, por lo tanto, era un centro comercial de transacciones, un centro cultural muy bien ubicado, que hoy día cuando va uno a visitarlo llama la atención, es uno de los centros más interesantes de aquella época, bien cuidada. Éfeso contaba con una colonia judía importante también, como muchas ciudades importantes, que tenían muchos privilegios que le permitían mantener sus sinagogas. Pero como mencioné, también fue un centro eventualmente cristiano, porque el cristianismo en primer lugar donde busca ubicarse es entre la comunidad de judías. Lo vemos en Pablo, eso con los judíos, y cuando no tienen ahí éxito se van a otro centro. Una palabra muy breve sobre la expansión del cristianismo. ¿Qué atraía a la gente al cristianismo? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Y qué provocaba rechazo? ¿Qué atraía? El sentido de comunidad, la solidaridad, la convivencia, la priorización del amor, donde no hay niveles sociales. Señores y esclavos comparten. Todos son uno en el Señor. Un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. No hay griegos ni judíos, ni hombres ni mujeres, ni libres ni esclavos, dice San Pablo. O sea, ese egalitarismo idílico es una cosa que traía, por supuesto, sobre todo a la clase baja. En 1 Corintios se va a preguntar, fíjense quiénes son los que constituyen la comunidad, no son los más poderosos y los más nobles. Obviamente ellos no les caía muy bien que los esclavos estén codo a codo con ellos, en una sociedad donde los estamentos sociales están muy claramente marcados, los esclavos con los esclavos, los señores con los señores, las señoras con las señoras, los niños con los niños, y no existía la caridad como nosotros conocemos. Es una cosa que me sorprendió cuando estudié hace muchos años el tema, de darme cuenta que la caridad no era como la entendemos nosotros. Los señores se prestan entre ellos mismos, y no los señores a los más pobres. Entonces el cristianismo insiste en que hay que atender a los pobres, hay que bajar a los pobres, y eso no se conocía. Era lo más natural del mundo, que los pobres entre los pobres nadie reclamaba nada, no había ningún movimiento de liberación. ¿Qué provocaba rechazo? O antes de decir eso, hay que asegurar que el cristianismo no atrajo por una suerte de doctrina. Me parece que esto es importante, porque a veces creemos que el dogma, la doctrina, las enseñanzas, no, atrajo por lo que vivía, eso hay que tenerlo claro. Doctrinas había mucho mejores, elaboradas, filosofías, y eso el cristianismo no podía competir con ello, compite en lo que vive. Eso es de Tertuliano, dice, miren cómo se aman. Y eso es, ¿qué es lo que ves? Y eso es lo que insiste Hechos Apóstoles, ¿no? Están todos unidos un solo corazón, una sola alma, que hace Lucas, que vive en Éfeso, recopila todo eso. Es decir, esto es lo propio del cristianismo. Lo quiero recalcar, porque creo que es importante, lo tengamos muy presente, nosotros los católicos en particular, que insistimos tanto en la doctrina, en la ortodoxia, y en los dogmas y en los catecismos. ¿Qué provocaba rechazo? Hablar de un Dios crucificado. Hablar de un Cristo crucificado. Pablo lo menciona en la carta a los Corintios. ¿Qué provocaba rechazo además? Ser ateos. Ser ateos. Y la crítica por el teísmo. ¿Qué es ser ateo? Ateos, quiere decir sin imágenes de dioses. Los cristianos no tenían imágenes. Hay toda una corriente actual que es muy sana, de a-teísmo. Es decir, sin un cristianismo sin imágenes. No quiere decir que la tumbemos las imágenes, que la imagen no es los dioses que muchas veces se nos critican. Y no es un Dios, por lo tanto, personalizado, que tiene hígados, riñones, oídos, ojos y todo eso. Eso es un ídolo. Y por eso los cristianos eran vistos por ellos como ateos. Y los ateos eran mal vistos porque esos no solamente no tienen religión, no tienen para ellos ética, no tienen moral, y todo eso choca con el mundo greco-romano. También provoca rechazo su cercanía al judaísmo, que en muchos lugares el judaísmo convivía por conveniencia, pero no era muy bien visto en la sociedad. Religión y política entonces se entremezclaban. Esto es una cuantas pinceladas muy someras para subrayar que el Apocalipsis hay que verlo en el trasfondo de este mundo político,
y después veremos la segunda mitad religioso, pero político está en primer plano.